Sea bienvenido cada uno de ustedes al Ministerio del Gran Libertador, donde impartimos estudios bíblicos enfocados a cristianos nuevos para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo desde el inicio de un gran nuevo comienzo en la vida cristiana. Les habla Gilberto Villanueva y hoy quiero hablarles acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. En el estudio de la palabra de hoy miraremos cuál es el propósito de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Miraremos pues cómo por medio de la palabra de Dios el hombre puede ser renacido o nacer de nuevo. Y es por medio de la palabra de Dios que conocemos el Evangelio, o sea, las buenas nuevas que Dios tiene para los humanos. Es la palabra de Dios que nos equipa para servir. Es la palabra de Dios que nos enseña, que nos corrige, nos redarguye, nos instruye y nos prepara para toda buena obra. Para ello, quiero invitarlos a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, y dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos leído que es por medio de la palabra de Dios que el hombre renace, es decir, nace de nuevo, y de eso quiero hablarles hoy. Así que únase a nosotros para que escudriñemos lo que enseña la palabra de Dios acerca de la importancia de estudiar y conocer la palabra de Dios. Todas las personas hemos nacido de una semilla corruptible. Y esto es obvio porque vemos que a través de los años nuestros cuerpos se van deteriorando y vemos cómo el envejecimiento va tomando su lugar en nuestros cuerpos. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos nacido de una semilla corruptible. Eso dice la palabra de Dios. Pero en este verso que hemos leído, la Biblia dice que hemos renacido ahora de una semilla incorruptible. Esto es la palabra de Dios que fue implantada en nuestros corazones y que trajo una nueva vida espiritual al cristiano. En Santiago 1:23 nosotros leemos que dice la palabra así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es por medio de la palabra de Dios que las personas podemos conocer el plan que Dios tiene para un mundo que vive en tinieblas, y es solamente a través de la palabra de Dios que conocemos el Evangelio tal y como lo resume el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Léalo conmigo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos tres puntos bien importantes acerca del Evangelio. Primeramente encontramos que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Por tanto, debemos de creer lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado, la condición espiritual de la persona y el plan de salvación que Dios ofrece. Ya que el cristiano ha sido salvo por lo que la palabra de Dios le enseña acerca del pecado, su condición espiritual ante Dios y el plan de salvación que Dios ofrece, la Biblia debe ser la guía infalible que le enseñará cómo vivir. Así que para el cristiano la Biblia o la palabra de Dios es el manual que Dios le ha dado. Pero ¿cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Primeramente, la palabra de Dios equipa al cristiano para servir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a algunos versículos que nos enseñan el propósito de la palabra de Dios. Para ello, quiero invitarlos a que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, y también miraremos lo que dice Efesios, capítulo 6, verso 10 al 18. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18 dice así, léalo conmigo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Así que en este estudio hemos aprendido la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y el propósito que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por medio de la palabra de Dios que hemos aprendido que el hombre renace, que el hombre puede conocer el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, y es la palabra de Dios la que nos equipa para servir, la que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye y nos prepara para toda buena obra. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en otro estudio de la palabra de Dios.